postrarme a tus pies. Y ahora con ustedes, Marisol Tejada, con su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Bendiciones, bienvenidas una vez más a su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Soy Marisol Tejada y como siempre es una bendición muy grande y un privilegio muy grande poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Sean bienvenidos donde quiera que nos estén sintonizando. Desde ya reciban muchas bendiciones de parte de su Creador. Hoy les compartiré un mensaje acerca de quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad. Conocer nuestra identidad es saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una definición de identidad o de personalidad según el diccionario y mi propio criterio es: la identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma, posiblemente formada por sus propios criterios o por los criterios de otras personas. La identidad se forma a lo largo de la vida y para ello influyen diferentes factores tales como la nacionalidad, la familia, las amistades, el lenguaje, el medio social en el que nos desenvolvemos, las opiniones de las demás personas, la religión, tradiciones o vivencias pasadas que tal vez la persona sufrió. Estos factores influyen de manera positiva o de manera negativa en la formación de la identidad de la persona. Es decir, son capaces de moldear el patrón de conducta y por ende afectar la personalidad o identidad de la persona. Ahora, en términos bíblicos, nuestra verdadera identidad está definida no por nuestras acciones pasadas, ni por lo que la gente piensa o cree de nosotros mismos, o inclusive ni siquiera por lo que nosotros mismos pensamos acerca de nosotros, sino por quién somos hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre y nos ha dado una relación con Dios Padre, dándonos una verdadera identidad. Veamos que dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, según Romanos 8:17, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Qué hermoso escuchar esto. También dice en Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Esa es la verdadera identidad de un cristiano. Pero cuando tenemos clara nuestra verdadera identidad en Dios, vamos a ser capaces de defenderla y mostrársela a los demás. El problema es cuando una persona no tiene clara cuál es su identidad. En la Biblia encontramos la historia de algunos jóvenes que fueron arrancados de sus raíces, de su familia, sus costumbres y valores, pero aún en medio de todo ello, ellos sabían cuál era su verdadera identidad. Es decir, de dónde venían y cuál era su verdadero propósito, y no permitieron que nada ni nadie les hiciera perder su identidad. Quiero invitarles que vayamos al libro de Daniel capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Dice, según la Biblia, era algo muy grande. Y en el versículo 2 dice, y envió al rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos ellos, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. En ese mismo momento, las personas se dejaron influenciar por alguien más. Tal vez ellos tenían otras costumbres, otras creencias. Sin embargo, tuvieron miedo a lo que podía venir si ellos no hacían lo que estaba el rey, por así decirlo, diciendo que ellos hicieran. Pero habían tres hombres que conocían verdaderamente cuál era su identidad en Cristo. Y pasó algo. Estos hombres estaban en medio o al frente de los negocios. Entonces vinieron algunos hombres que estaban celosos, por así decirlo, y los acusaron maliciosamente a los judíos, a esos tres hombres. Esto lo vemos en el versículo 8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero, señor rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y de todos los instrumentos que he dispuesto, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que ningún Dios los podrá librar de ahí ni de mis manos si no adoran? Entonces en el versículo 16 le contestan estos hombres y dicen al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y los mandó a meter al horno. Pero estos hombres, aún a pesar que sabían que podían hasta perder su vida, no se dejaron llevar por las influencias que alguien más les estaba dando en ese momento en su vida. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en un Dios verdadero, porque ellos sabían que su identidad es clara en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos dejamos llevar por las circunstancias tarde o temprano cambian, y si nosotros no estamos seguros con nuestra personalidad, entonces en cualquier momento nos dejaremos llevar por las influencias de otras personas y posiblemente eso influya en nuestra vida. Pero la historia de estos jóvenes es una historia que puede impactar nuestra vida, que puede dejarnos una enseñanza grande acerca de cómo nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de defender nuestra verdadera identidad.
Porque nuestra verdadera identidad no depende de lo que ahora tengamos económicamente hablando, no depende de la posición que tengamos, no depende del trabajo que tengamos, de la familia que quizás tenemos en este momento, del auto, de la ropa que vestimos, de las amistades con las que nos relacionamos. Nuestra verdadera identidad tiene otro nombre. Y esa identidad nuestro Señor Jesucristo nos la dio en la cruz del Calvario, cuando Él murió por cada uno de nuestros pecados, cuando Él murió por cada una de nuestras fallas. Él ahí murió por nosotros y nos dio una verdadera identidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa identidad nadie nos la puede quitar si nosotros no lo permitimos. Pero Satanás está atento a conocer nuestras debilidades y está atento a entrar para decirnos que nosotros no somos hijos, que nosotros no somos nadie, que tú no vales nada, que tú eres feo, que tú eres fea, que estás gorda, que estás flaca y tantas cosas que las personas tienen en su mente y se desvalorizan. ¿Por qué? Porque no conocen que nosotros somos hechuras suyas, según Efesios 2:10, y que tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos acercarnos a Él con seguridad en todo momento, en todo lugar. Y cuando vengan esos ataques de Satanás, nosotros podemos acudir a Él confiadamente, sabiendo que somos hechuras suyas, sabiendo que nuestra verdadera identidad no la marcan las circunstancias, sino Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe que estos hombres mostraron en Dios fue determinante en su vida espiritual y su éxito en tierras lejanas. A pesar de que estos jóvenes estaban en un lugar con creencias, cultura e idioma completamente diferente a lo que ellos conocían, y aún estando en el palacio del máximo representante de esa nación, no influyó en ellos para hacerlos cambiar, sino que ellos mantuvieron y defendieron quienes eran, es decir, su identidad y el Dios en quien ellos habían creído. Cuando nosotros nos paramos firmes y sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es nuestro verdadero propósito en la vida, nada ni nadie nos va a poder desviar. Así de que en esta ocasión, estimado amigo, amiga, hermana, hermano que me estás escuchando, quiero invitarte a descubrir tu verdadera identidad en Dios y no en tu entorno en el que estás en este momento. Porque solo cuando comprendemos quiénes somos desde una perspectiva espiritual conforme a Dios, no importará el ambiente o entorno en el que nos movamos. Así como Daniel y sus amigos no se dejaron persuadir por los demás y no permitieron comprometer quiénes ellos eran para complacer a los demás, de igual manera lo podemos lograr tú y yo, si siempre reconocemos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Quiero mencionarte algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para no dejarnos caer en estas tentaciones. La primera es: no cedas a las presiones. Estos hombres estuvieron presionados y ellos pudieron ceder debido a esa presión. Sin embargo, ellos tenían tan claro quiénes eran que no lo hicieron. Alguien que sabe quién es no cede a las provocaciones de los demás, no se deja arrastrar y no deja de ser quien es para complacer a otros. El trabajo de querer complacer a otros es una carga muy pesada de llevar. Siempre habrá presiones en nuestro entorno, más en esta época en la que estamos viviendo. Estamos tan presionados por la sociedad en la que vivimos, que nos quieren hacer que nos incluyamos en cosas que están fuera del contexto bíblico. Así es de que una de las cosas, no debemos de ceder a las presiones. Otro aspecto es que alguien te critique no indica que tiene la razón. No importa que tanto te critiquen por quién eres. Recuerda, eres hija de Dios. El pasado quedó atrás. La palabra de Dios dice que ahora somos nuevas criaturas. Es decir, que lo pasado es pasado. Y eso tiene
un valor imprescindible en nuestra vida. El que seamos hijos e hijas de Dios. Eso tiene más peso que cualquier crítica, que cualquier comentario que otra persona quiera hacer acerca de ti. Saber esto te da seguridad y poder sobre lo que otros dicen. Es imposible controlar lo que otros piensan de nosotros. Lo que sí podemos controlar es la forma en que esas cosas nos pueden afectar o nos pueden cambiar nuestra perspectiva. Pero si nosotros creemos en un Dios todopoderoso y sabemos que somos sus hijos y sus hijas, nada ni nadie nos va a hacer movernos. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es, si cambias, que sea por ti y para mejorar, pero sobre todo si cambias, que sea para agradar a Dios. Dios nos creó con características específicas y especiales a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una huella dactilar que nos hace diferentes del resto del mundo. Pero de nosotros depende reconocer ese valor que tenemos y no permitir que nadie nos robe nuestra verdadera identidad. Debemos de seguir siendo originales y recordar que somos originales no por nosotros mismos, sino porque nuestro Señor nos creó originales. Y no debemos vivir una vida como una copia de lo que otros quieren que nosotros seamos. Yo te invito de verdad, de todo corazón, disfruta quién eres. Muestra tu personalidad y brilla con esa luz propia que te ha dado nuestro Dios. Recuerda, eres hija de Dios, creada con amor eterno para propósitos divinos que solo tú cumplirás cuando dejes que tu identidad permanezca únicamente en Cristo Jesús y cuando no permitas que nada ni nadie venga a querer decirte lo contrario de lo que Jesús ya dijo que tú y yo somos. Es decir, hijos e hijas de un Dios todopoderoso, un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, un Dios que donde quiera que estemos, cuando nosotros le honramos a Él, Él nos honrará también a cada uno de nosotros. Recuerda, somos hechura suya, Efesios 2:10, y tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos acercarnos a Él con la seguridad siempre que Él está con sus brazos abiertos para recibirnos. Dice 1 Corintios 1:2, somos santificados y hechos aceptados por Jesucristo. Gracias por escuchar este segmento. Espero que haya sido de bendición esta palabra que hoy compartí contigo. Y recuerda, no permitas que nada ni nadie determine lo que Dios dijo que tú eres. Bendigo tu vida y será hasta una próxima ocasión. Yeah. Everywhere I'm turning. Y ahora con ustedes, Mercedes Trujillo, con el segmento Mujer Virtuosa. I am a virtuous woman. Yes, I am. Yes, we are. Bendiciones, bienvenidos a nuestro segmento de Mujer Virtuosa a través de su programa Mujeres Conquistadoras. En este día me gustaría compartir con ustedes de un tema que considero es muy importante para nuestras vidas, las emociones. Muchas veces pensamos que las emociones son las que deben de guiarnos, deben de ser las que controlen nuestras vidas. Muchas veces pensamos que las emociones fueron diseñadas para ser nuestros controladores, pero no es así, mis amados. La realidad es que nuestro Padre bueno creó las emociones para un propósito bueno en nuestras vidas. Las emociones son herramientas que el Señor nos ha dado para poder tener una vida plena, llena, de gozo y de paz. Pero muchas veces las emociones tienden a ser algo negativo porque tenemos esa tendencia a dejarnos guiar de ellas. Es muy importante saber que las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Por esa razón tenemos que saber que el enemigo está siempre atento para saber de qué manera puede utilizar esas emociones en contra de nuestras vidas. Debemos de ser listos, mis amados, prestar atención a lo que su palabra dice, a lo que nuestro Señor nos enseña referente a las emociones.
Me gustaría compartir con ustedes un poco lo que dice la Biblia de algunas de ellas. Podemos tomar, por ejemplo, el deleite. Esto lo encontramos en Salmos 37:4. Podemos también tomar lo que es el afecto. Eso está en Romanos 12:10. Podemos hablar también del temor. Eso está en Lucas 12:5. Podemos también hablar del enojo. Eso está en Salmos 37:8. Podemos hablar del gozo. Eso está en Salmos 5:11. Y así podemos encontrar muchos pasajes bíblicos que nos hablan y nos explican el principio y nos dan el entendimiento de cuál es el propósito de esas emociones. Es bien importante que podamos reconocer que las emociones no fueran hechas para que sean nuestra guía diaria. En realidad las emociones no son las que nos mandan. Tenemos que saber que nosotros tenemos el control sobre ellas. No podemos ser victoriosos si dejamos que las emociones controlen nuestras vidas. La victoria nuestra se encuentra cada vez que agarrándonos de la mano de Dios podemos vencer la batalla sobre las emociones. Es bien importante, mis amados, que tomemos en consideración que el enemigo siempre tratará de destruirnos. Por eso tenemos que estar siempre preparados, siempre estar alertas y saber que las emociones fueron creadas por nuestro Padre para tener un propósito bueno y no permitir al enemigo que las use en contra de nuestras vidas o en contra de nuestros seres amados. Muchas gracias, mis amados hermanos, por sintonizarlos. Espero que puedan estar con nosotros en la próxima vez que tengamos nuestro segmento al aire. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta pronto. Este ha sido el programa Mujeres Conquistadoras juntamente con el equipo y queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar. Te pedimos que si tienes alguna pregunta nos puedas contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. Podemos también contestar tus preguntas o tus sugerencias si nos escribes a mujeresconquistadoras@yahoo.com. Puedes buscarnos en YouTube y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Instagram y en Twitter bajo Mujer, su servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. Hasta la próxima.